Bueno, chicos, hoy vamos a comenzar con respuesta y adaptación del sistema cardiovascular al ejercicio físico. Bien, quiero que ustedes, y sé que lo tienen casi claro, o lo tendríamos que repasar un poco, lo que es el sistema cardiovascular, cómo está constituido, los vasos sanguíneos, sean arterias o venas, y el corazón como bomba y como cámara cardíaca que tiene 4 cavidades. Con ello saber bien la circulación mayor y la circulación menor. Entonces vamos a comenzar con algunas definiciones y esta clase va a ser casi puramente teórica. El contenido de esta clase la pueden encontrar también en el Chicharro Vaquero y vamos a hacer los comentarios siempre desde ese libro. Bueno, el sistema cardiovascular está compuesto, como les dije recién, por el corazón, todos los vasos sanguíneos, y la sangre, que es justamente el fluido a movilizar. La función del sistema es distribución justamente de ese líquido, eliminar desechos, transportar nutrientes y otra acción que la va a nombrar más adelante, pero que acá en esta filmina faltaría, que sería la de termorregulación. La sangre, que justamente el sistema cardiovascular, es el encargado de regular la temperatura corporal en distintos segmentos del cuerpo. Ustedes lo habrán notado muchas veces cuando se ponen a tomar sol, que la piel empieza a tomar temperatura, se empieza a poner caliente, por consiguiente, una respuesta del sistema cardiovascular es tratar de bajar esa temperatura. ¿Por qué? Y porque la temperatura promedio es 36 grados y 7 décimas. Cuando el sol nos calienta la piel, seguramente es mucho más la temperatura que adquiere la piel, por consiguiente es necesario disminuir esa temperatura. Y cuando hablo de aumentar o disminuir, la hablamos siempre con respecto a ese parámetro de 36 grados 7 décimos. Entonces, si tomo sol y veo que la piel se me empieza a poner roja, quiere decir que el sol ha calentado mucho esa región que está expuesta, empieza a tomar 38, 39 o a lo mejor 40 grados centígrados, entonces el sistema nervioso hace una vasodilatación, se dilatan los capilares para que llegue sangre, y en este caso de 36 grados, o sea, más fría que lo que está calentada la superficie. Por eso se va poniendo, y sería un mecanismo de respuesta, en este caso, regular la temperatura corporal. Ese sería un ejemplo de uno de los objetivos también del sistema cardiovascular, que no lo tenemos muy presente, pero que actúa. Como por ejemplo los días de invierno, donde hace mucho frío en las extremidades que están expuestas en la mano y en la cara, y se ponen pálidas justamente por el proceso contrario. Como hace mucho frío y tengo que mantener los órganos vitales en el pecho calientes para que puedan trabajar a los 36 grados, entonces lo que hace el sistema cardiovascular es evitar que las extremidades actuaría como una especie de radiador. Entonces cierro vasos sanguíneos en las manos, hago una vasoconstricción, que todo ello es en forma refleja, entonces la sangre no se enfría tanto en las extremidades y puedo sostener la temperatura de los órganos vitales. Entonces sabemos que el corazón, y lo tenemos que tener claro, es una bomba
por la que hace circular la sangre a todo el sistema. Posee 2 aurículas y 2 ventrículos. Al corazón como músculo se lo conoce y se lo denomina con el nombre de miocardio. Sabemos que la contracción tanto de la aurícula como del ventrículo, la de la aurícula es para llenar a los ventrículos y luego los ventrículos también hacen una contracción para poder eyectar la sangre al sistema, y eso se conoce como volumen sistólico. Es el volumen de sangre que eyecta el corazón a través de los ventrículos. Entonces, el miocardio posee una estructura de fibras musculares interconectadas. La porción correspondiente al ventrículo derecho es la más engrosada y es la que sufre mayores cambios asociados al entrenamiento. La contracción del miocardio está controlada por un sistema autónomo de conducción automática. Tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Y se le dice autónomo porque justamente todos los mecanismos que regulan son reflejos. El corazón tiene un control extrínseco, y estamos hablando, como habíamos hablado, del potencial de acción y de la generación del potencial de acción. En el caso de los músculos esqueléticos, no tienen la posibilidad de generar impulsos eléctricos. El impulso eléctrico venía de las neuronas del sistema nervioso. Acá también le llega impulsos eléctricos desde el sistema nervioso, y eso es lo que se conoce con el nombre de control extrínseco. Pero la maravilla de la naturaleza hace que el corazón también tenga un control intrínseco de la actividad cardíaca, porque dentro del corazón hay actividad eléctrica propia con células musculares que son autoexcitables. ¿Qué quiere decir esto? Que solo las células cardíacas del corazón se estimulan y produce contracciones propias sin necesidad de estar conectado al sistema nervioso central. Ustedes habrán escuchado algunas operaciones y cirugías que les dicen a corazón abierto, que en realidad es el pecho abierto, y cuando hay que hacer algún reemplazo de válvula, se suele extraer el corazón del pecho y el corazón sigue latiendo aunque esté extraído del sistema nervioso central o del control extrínseco. Tiene latidos propios originados en la aurícula derecha. Entonces, el sistema nervioso parasimpático, que se conoce con el nombre de tono vagal, controla la frecuencia cardíaca de reposo, controla la fuerza de contracción del corazón, y aproximadamente ese control son 60 a 80 latidos por minuto. Esto es en promedio y es lo que se considera normal, y en algunos textos dice 72 latidos por minuto. Esto tiene que ver muchas veces con el tamaño del corazón. Si el corazón es más grande y tiene mayor fuerza de eyección en el volumen sistólico, por consiguiente expulsa más sangre, entonces tiene menos latidos por minuto. Si por minuto el corazón tiene que eyectar para mantener vida alrededor de 5 litros, si el corazón tiene la capacidad de, en cada latido, eyectar gran cantidad de sangre, ¿para qué va a latir 80 veces por minuto? Lo hará 50 veces por minuto. Otro control extrínseco es el sistema nervioso simpático, el cual hace aumentar la velocidad de contracción
es el que aumenta la frecuencia cardíaca, se estimula en situaciones de estrés y durante el ejercicio, y a veces la frecuencia cardíaca máxima teórica puede llegar a 250 latidos por minuto. Estos dos sistemas, el parasimpático y el simpático, que corresponde a la ley al control desde fuera del corazón, es el control extrínseco, hay una situación que los dos regulan. Cuando a veces uno está de vacaciones, que está muy tranquilo, porque no tiene ningún problema, entonces el control mayoritario es del tono vagal. Tenemos una frecuencia cardíaca baja, estamos relajados, no estamos estresados, sabemos que la vamos a pasar bien, no hay ningún problema amenazante, entonces predomina el sistema parasimpático en el control del tono cardíaco. Ahora, si de repente pasamos por una situación de estrés, el sistema nervioso simpático, a través de la acción de la adrenalina, libera adrenalina en el músculo cardíaco y este hace aumentar la frecuencia de contracción cardíaca. No solo la velocidad de contracción aumentando los latidos, sino también aumenta la fuerza de contracción. Bien. Otro control a través de este control extrínseco es el sistema endocrino, que tiene que ver con todas las glándulas de nuestro cuerpo y es a través de las catecolaminas, entre ellas la adrenalina y la noradrenalina, que estimulan al corazón aumentando la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y también en situaciones de estrés. Todos nuestros órganos, aparatos y sistemas están controlados y regulados por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. Todo, la homeostasis de nuestro cuerpo, vamos a decir que está regulado por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Lo que sucede en estos casos, que como lo vimos, el sistema nervioso da una respuesta inmediata. Me asusté por algún motivo, se libera adrenalina, aumentan los latidos del corazón. Esa es una respuesta rápida y corta en el tiempo. En cambio, el sistema endocrino estimula las propiedades del corazón, pero con una respuesta más lenta en el tiempo y sostenida en el tiempo. Por ejemplo, si estamos también estresados, las glándulas suprarrenales liberan corticoides y esa acción de los corticoides también influye sobre las actividades de los órganos. Y ello, en vez de ser durante un proceso de tiempo corto, va a ser durante un tiempo largo. Pueden ser horas, días, meses o años. Bien. Cuando quieran hacer alguna pregunta, no tienen más que interrumpir. Entonces acá vemos en este esquema lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Yo quiero que ustedes a esta altura no tengan la situación o no quiero que pasen por la experiencia de decir, toda la sangre oxigenada está en las arterias, toda la sangre carbooxigenada está en las venas. Ello no es cierto. Acá esté oxigenada o no esté oxigenada, tiene que ver con el paso del pulmón, porque es allí donde se va a realizar el intercambio gaseoso de dióxido de carbono y oxígeno. Por ejemplo, esto sería el ventrículo izquierdo y sabemos que el ventrículo izquierdo lleva la sangre y es la circulación mayor,
o sistémica, la cual va hacia el cerebro y hacia el resto del cuerpo a través de la arteria aorta. En este caso coincide que la sangre viene oxigenada desde el pulmón. Hace el intercambio gaseoso en todas las células del organismo y la sangre regresa carbooxigenada a la aurícula derecha, es bombeada por el ventrículo izquierdo y yo estoy seguro que esta se llama la arteria pulmonar y sin embargo está de color azul. ¿Por qué? Y porque es sangre carbooxigenada y sin embargo se llama arteria. Entonces es necesario que esta sangre pase a través del pulmón derecho y pulmón izquierdo para que se oxigene y esto se llama lo que ingresa, que son venas y sin embargo son las venas pulmonares y tienen sangre oxigenada. Quizá este dibujo les confunde porque en realidad es el dibujo del corazón con sus cavidades anatómicas y no es ese dibujo sencillo más infantil donde se ven los recorridos de la circulación mayor y menor. Bien. Entonces, sabemos que del ventrículo izquierdo la sangre es expulsada hacia el resto del organismo. El 100% de esa sangre que se eyecta del corazón, y como es del ventrículo izquierdo y a su vez de la aurícula izquierda, hay quienes lo denominan que el corazón en realidad son dos bombas, una bomba derecha y una bomba izquierda. Esta bomba izquierda es la que eyecta la sangre hacia el resto del cuerpo, hacia todos los órganos. Y acá también, en forma normal, se considera que el corazón bombea 5 litros por minuto. Estos 5 litros por minuto van a estar, el 100% de todos de los 5 litros, van a estar distribuidos a través de ciertos porcentajes. Depende el tamaño del órgano y depende las necesidades de ese órgano en ese momento. Por ejemplo, acá me denomina el área espláncnica, y esto se considera con este nombre a todo lo que son las vías digestivas, y como vimos en la clase anterior, es todo lo que está en la cavidad abdominal y en la pelvis. Se lleva aproximadamente de estos 5 litros el 20 al 25%. Las arterias coronarias, un 4 o 5%, los riñones un 20%, huesos 5%, cerebro 15%, la piel solo el 5%, y la masa muscular que está activa es capaz de llevarse un 15 o un 20% de esos 5 litros. Es importante que tengan un poco el conocimiento de lo que es la sangre, y la sangre cumple la función de transporte, reguladora de la temperatura y reguladora del equilibrio ácido-base. Ahora vamos a charlar un poquito de qué sería esto. Un 55% corresponde a plasma y un 45% a células. Sabemos que la sangre está constituida por células y un líquido medio blanco, amarillento, que es el plasma. Acá están los porcentajes y vemos que el 90% del plasma es agua, proteínas, y las células sanguíneas, el 99% son hematíes, también llamados glóbulos rojos o también llamados eritrocitos. Menos del 1% son las células blancas
y las plaquetas que intervienen en la coagulación sanguínea. Bien, entonces si acá estamos teniendo que el plasma está constituido por un 90% de agua, sabemos que si no tenemos una buena hidratación, baja el contenido de agua en el cuerpo, por consiguiente, baja el contenido del volumen de sangre. Por eso es muy importante mantenernos hidratados. Vamos a ver ahora cómo es la respuesta cardiovascular al ejercicio. Durante el ejercicio se producen cambios en el sistema cardiovascular para favorecer la entrega de nutrientes y oxígenos, eliminación de algunos desechos, controlar la temperatura corporal, controlar el pH. Acá habíamos quedado que les iba a decir regulación del equilibrio ácido-base, que tiene que ver con el control del pH. El equilibrio ácido-base se hace referencia a que todas las soluciones tienen un pH y se considera pH neutro el valor de 7. El pH varía entre 0 y 14. De 0 a 7 se considera que la solución es ácida y de 7 a 14 se considera que la solución es alcalina. ¿Qué es el pH entonces? Es H quiere decir hidrogeniones. Son protones, iones de hidrógeno. Entonces, hemos visto en los sistemas energéticos que en algunas vías metabólicas de la glucólisis y la vía del sistema oxidativo se liberaban hidrogeniones, se liberaban protones de hidrógeno que eran aceptados por el NAD y por el FAD. Pero también en algunos otros metabolismos, estos hidrogeniones, estos protones de hidrógeno, son volcados a la sangre y cuando hay mucha concentración de hidrogeniones, la solución se pone ligeramente ácida. Nuestro cuerpo tiene aproximadamente un pH neutro de 7,4 si nosotros comenzamos a hacer actividad física. Debido a la glucólisis y a la formación de algunos ácidos, como el dióxido de carbono, que es un ácido y es un gas volátil en sangre, que después lo exhalamos por boca, pero también tengo el ácido láctico, y esa acumulación de ácidos en sangre hace disminuir el pH en sangre, que puede llegar a valores de 6,8, 6,5, y es necesario equilibrar. Por eso en el texto anterior decía equilibrio ácido-base. La sangre hace también ese equilibrio, y ese equilibrio se conoce también con el nombre de sistemas buffer o sistemas de tamponamiento. Dado a veces actividades físicas de alta intensidad, donde acumulamos mucho ácido láctico en sangre, esto hace acidificar la sangre, el pH baja a valores de 6, 6,5, entonces la sangre está ácida y yo necesito equilibrarla. ¿Cómo la equilibro? Y el principal buffer, tamponador de esa acidez, es el bicarbonato a través de la liberación de los riñones. Bien. Los cambios en el sistema cardiovascular durante el ejercicio son la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el gasto cardíaco se conoce con el nombre de lo que les dije antes, también llamado volemia, y es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. Tanto el gasto cardíaco como volemia
que es el mismo concepto, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. Esto va a ser dependiente del volumen sistólico y de la cantidad de veces que se contraiga el corazón, es decir, de la frecuencia cardíaca. Si yo lo tengo que expresar en una fórmula, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones que el corazón tiene en un minuto y está controlada por el sistema nervioso autónomo. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el simpático y el parasimpático la inhibe. Es una regulación del sistema nervioso autónomo a través del simpático y parasimpático. A intensidades bajas del ejercicio, el aumento de la frecuencia cardíaca es el responsable de que aumente la entrega de sangre a los tejidos. Y a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, va a ir aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo estoy haciendo una actividad física de forma incremental, donde comienzo a caminar, voy acelerando y cada vez voy trotando a mayor intensidad, por lo que dije anteriormente, es obvio que la frecuencia cardíaca va a ir aumentando. Esta persona en reposo tiene 50 latidos por minuto y a medida que va pasando el tiempo de la actividad física, a medida que va aumentando la intensidad de la actividad física, no es solamente relativo al tiempo, sino también relativo a la intensidad, comienza y vemos que hay un límite máximo de frecuencia cardíaca. Acá ha llegado aproximadamente a 190 latidos por minuto. Y muchas veces, por más que siga aumentando la intensidad, la frecuencia cardíaca tiene un máximo y después decae. Es imposible aumentarla por demás. Entonces, la frecuencia Profe, cardíaca... Sí, te escucho, Lara. sí, eso depende de la persona, ¿no? El máximo de frecuencia cardíaca. Si está más entrenado, digamos, tiene menos pulsaciones y así. Claro, si está más entrenado, tiene menos pulsaciones en reposo y ante un mismo estímulo, imagínate que salís a trotar vos, estás entrenada, una persona sedentaria no está entrenada, y los dos van trotando a un trote suave y a la misma intensidad, van uno al lado del otro. Vos que estás entrenada, tu eficiencia del sistema cardiovascular va a hacer que ese esfuerzo tengas que movilizarlo a lo mejor con 120 latidos por minuto. Y la otra persona que no está entrenada lo tenga que hacer a 135 latidos por minuto. Y eso tiene que ver, Gracias, profe. no hay por qué, eso tiene que ver con la capacidad del sistema cardiovascular en su conjunto. Y hay una frecuencia cardíaca teórica máxima, que ustedes la conocen, que es 220 menos la edad. Hemos visto en el trabajo de uno de los textos que habíamos hecho, la frecuencia cardíaca de reserva, en la cual había que calcular la frecuencia cardíaca máxima, pero teniendo en cuenta cuánto era la frecuencia cardíaca en reposo. Y aquí hay otra fórmula que también es muy útil y ya está estipulada que la frecuencia cardíaca máxima para una persona también depende de la edad, pero con un factor de corrección de 0,7. Es decir, si ustedes tienen 25 años, multiplican 0,7 por 25 y hacen 208 menos el resultado, y esa va a ser la frecuencia cardíaca máxima según Tanaka. Entonces, Profe, si yo quiero salir a trotar al 70% de la frecuencia cardíaca máxima según Tanaka, bueno, haré un problema de regla de tres simple y mantendré esa situación. Sí, me querías preguntar. sí, que yo noto que también esta frecuencia varía mucho con la respiración.
que uno haga en el ejercicio. Mirá, si O no sea, hay si no hay impedimentos y vos vas a respirar de acuerdo a la demanda que te pide el cuerpo, no. Tanto el sistema cardíaco como el aparato respiratorio van a funcionar en demanda del esfuerzo. Ahora, si vos cerrás la boca y no respirás, obviamente que vas a tener mayor frecuencia cardíaca. ¿Está? sí, sí, sí. Sí, Es sí. decir, la frecuencia cardíaca no solo va a depender del estado de entrenamiento de la persona, sino también va a depender de otras variables como, por ejemplo, si está hidratado o no está hidratado. Hay que ver cómo está su situación hormonal. Hay que ver la temperatura del ambiente, porque cuando hay mayor temperatura también el corazón late un poco con mayor frecuencia. Así que hay bastantes variables y también, como vimos el gráfico antes de la distribución del territorio sanguíneo, si es una persona que estuvo comiendo y sale a trotar, va a tener mayor cantidad de sangre en el aparato digestivo y por consiguiente va a levantar frecuencias cardíacas más altas que una persona que no tiene nada en el estómago. Bueno, corto esta primera parte y publico nuevamente el link para conectarnos. Genial, profe. Hasta luego.